Si una frase hace... Tal vez nosotros no podamos hacerla de esa manera y la hagamos de otra. En este video vamos a hablar del estilo propio. El otro día en una clase que tenía con un alumno me consultaba sobre esto, cómo sonar a uno mismo, cómo tener un estilo propio. No estábamos hablando de equipamiento, de amplificadores, de pedales. Esa es una forma de conseguir un sonido propio. Esa es una forma de sonar de una manera, pero el sonido propio, el estilo propio como guitarrista viene de los dedos, viene de lo que uno hace en las cuerdas, es decir, de cómo toca uno, la intensidad, el ataque, la forma en la que uno decide ejecutar, cómo aplica uno la técnica, es la forma que le va a dar a uno un estilo propio. Y la verdad es que no hay una respuesta rápida a esto, ni hay una forma rápida, desde luego. El estilo lleva, en primera instancia, tiempo. Es muy difícil que una persona pueda tener un estilo propio, pueda sonar de forma propia en poco tiempo. Generalmente eso no pasa. Puede pasar en algunos guitarristas que tienen un estilo muy raro, muy distinto. Por ejemplo, esos que tocan con la mano por arriba, que tienen que desarrollar una técnica muy propia, porque armar acordes, solos y patrones de esta manera es distinto. Por lo tanto, eso puede rápidamente devenir en una forma, en un estilo propio, en un sonido propio. Pero cuando uno toca, digamos, de manera tradicional, con técnicas relativamente tradicionales, cómo sonar a uno mismo, cómo tener un estilo propio, primero lleva tiempo, mucho tiempo, porque es lamentablemente el paso del tiempo lo que nos da la experiencia necesaria. Ya lo hablamos en un video que voy a dejar acá arriba, en el cual hablo sobre por qué no progresamos, y que es lamentablemente la no práctica de cosas y demás, y el tiempo es indispensable. Pero lo que se puede hacer siempre, que es algo que también yo atravesé cuando fui al conservatorio por primera vez. Es decir, cuando yo empecé en el conservatorio veía que todo el mundo usaba frases de McLaughlin, de Benson, de un montón de guitarristas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente sepa tantas frases, conozca tanto de distintos guitarristas? Y el primero es el tiempo. Y segundo, es esa la forma en la que uno encuentra el estilo. El estilo al final es lo que uno logra desarrollar en todas las cosas. Y generalmente está influenciado por alguien más. No sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Pero, por ejemplo, en el fútbol, el Barcelona de Pep Guardiola, que maravilló a todo el mundo, era una copia del Milan de Arrigo Sacchi de los 90. El Milan de los 90 de Sacchi también fue una copia de otros estilos. Solamente cuando tienen éxito se genera esto de decir, este es el fútbol del Barcelona de Pep Guardiola. En realidad, jugar al ataque, presionar arriba, tocar rápido la pelota, ya había pasado en la historia. Tal vez no de esa manera, tal vez no con los laterales atacando en profundidad. Entonces son esos pequeños detalles los que hacen que uno suene a uno, que uno tenga un estilo. Uno va de una manera o de otra, casi sin remedio, a copiar cosas de otros guitarristas. Y no está mal, está bien. Porque de todas maneras nunca va a sonar como otro guitarrista. Si yo le doy a alguien la tablatura y una clase exacta para que pueda tocar Little Wind de Jimi Hendrix, no va a sonar nunca igual. Porque no es Hendrix, porque no toca con esa viola, porque no es ese tiempo, porque los dedos no apoyan de la misma manera y porque no ataca con la púa de la misma manera. Entonces no importa que sepa qué es. No importa que sepa exactamente dónde tiene que tocar, nunca lo va a tocar igual. Sin embargo, en tocarlo va a encontrar cosas propias de su sonido. En el caso de Hendrix tenemos a John Frusciante, que claramente tiene una influencia muy grande de Hendrix y toca muy similar. Sin embargo, no suena a Hendrix. Tiene un aire, pero no es Hendrix. Es imposible. Es imposible ser cualquiera. Es imposible ser otro siempre. Incluso, no en el caso de la guitarra, pero sí en la música, hay un ejemplo muy conocido con John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, que tiene una técnica muy común, que es que toca el hi-hat 2 veces el bombo y hi-hat irredoblante. Esa clase de cadencia, en su momento, fue tomada como algo, como este tipo inventó esto, o no sé si lo inventó, pero sí como que lo puso de moda. Era como todo el mundo estaba con la técnica de John Bonham de doble bombo, cómo usar el con un pedal solo. John Bonham en un momento se encuentra con un baterista de jazz, y lo que John Bonham estaba tratando de hacer era imitar una técnica que le había escuchado a este baterista de jazz. Cuando se encuentra con el baterista de jazz le dice, che, qué bueno eso que haces con el hi-hat con el bombo, y John Bonham responde, sí, es la técnica que usás vos. No, dice el tipo, yo no hago eso. Yo hago esto otro. Es decir, John Bonham, tratando de sacar una técnica de un baterista, tratando de copiar una técnica de otro baterista, terminó inventando una propia. No sé si terminó inventando una propia, pero sí terminó haciendo otra cosa que terminó siendo un sonido característico de él. Una de las razones por las cuales John Bonham es reconocido es por esa técnica. Y esa técnica llegó a él tratando de imitar otra cosa, que no le salió, de hecho. Yo con esto no estoy diciendo que nosotros
tratando de tocar técnicas de otros, vamos a inventar técnicas nuevas. Pero sí tocando fraseos de otros guitarristas vamos a encontrar cosas que nos gusten. Si una frase hace... tal vez nosotros no podamos hacerla de esa manera y la hagamos de otra. Y al hacerla de otra manera ya le estamos poniendo nuestra impronta. Incluso si yo le digo a alguien que haga esto, probablemente lo haga y suene distinto. Añadiéndole o sacándole algo, ya sonamos distintos. Mientras más lenguaje conozcamos, más fácil va a ser. Por eso hay que tratar de aprender de la mayor cantidad de guitarristas. Es como hablar. Uno habla con su forma, tiene su forma de hablar, pero a medida que aprende frases y palabras, dice cosas nuevas. Porque encuentra formas de conjugar distintas, porque usa verbalizaciones distintas, porque conoce más adjetivos. Básicamente porque tiene más vocabulario. Y mientras más vocabulario tengamos, más chances o más recursos vamos a tener para desarrollar nuestra propia forma de hablar. Lo mismo pasa en la guitarra. Mientras más técnicas conozcamos, mayor cantidad de escalas, de licks, de recursos podamos usar. Mientras más elementos tengamos, más fácil va a ser desarrollar nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje musical va a formar parte de todo eso que escuchamos. Es inevitable. Es imposible no sonar a alguien más o un poco parecido a... No existe. Por eso es tiempo y práctica y escuchar muchos guitarristas y sacar cosas de muchos guitarristas, incluso de aquellos que no nos gustan. Dicho por el propio guitarrista de Deep Purple, Smoke on the Water, Humo sobre el agua, es en cuartas. Y él lo hizo pensando en una pieza de música clásica al revés. Es decir, en lugar de una pieza de música clásica que suene para adelante, cómo sonaría si sonaría para atrás. Y llegó a una melodía como esa. Y es un guitarrista de hard rock, medio metal, de Deep Purple. Y llegó con una pieza de clásico. Y es un sonido emblemático del rock. Tal vez no es una técnica, está tocando cuartas, tampoco no es nada del otro mundo. Pero llegó a una canción emblemática para la historia del rock por otro género. Por un género completamente distinto. Entonces escuchar guitarristas de distintos géneros, de bossa nova, de jazz, de rock, de blues, de música incluso de salsa, de todos los géneros, nos va a dar lenguaje. Y ese lenguaje aplicado es lo que va a hacer cosas probablemente distintas. Escuchar distintos guitarristas nos da recursos para tener distintos lenguajes, para tener más para decir. Mientras más recursos tengamos, más propio va a poder ser lo que digamos, porque vamos a tener más elementos para crear nuestra propia música. Cuando uno quiere crear una frase, mientras más recursos tenga para usar, más distinguible será el sonido de uno. Si para escribir una oración tenemos 10 palabras, nuestras posibilidades va a ser limitada a esas 10 palabras. Si para escribir una oración tenemos 1000 palabras para elegir, nuestra posibilidad va a ser más amplia. Y dentro de esa amplitud es donde vamos a encontrar un lenguaje propio, una voz más distintiva de nosotros mismos, de lo que nosotros podamos hacer. Entiendo que es un video que no tiene casi nada de guitarra, porque en realidad podría haberlo hecho con la cámara apuntándome a la cara, porque la verdad que tiene muy poco de guitarra, pero creo que es indispensable en la búsqueda del sonido propio, del estilo propio, entender qué es tiempo y el lenguaje más abarcativo de todos. Si encontraste este video útil, por favor ponle me gusta acá abajo y suscríbete. Por acá quedan más videos para que puedas mirar.